Necesitas proyectar estados financieros para un plan de negocios, para un proyecto empresarial. Bueno, te ayudamos a hacerlo de forma completa. Balance, estado de resultados, flujo de efectivo, gráficas y tenemos también un modelo en Excel que está en blanco y otro que está completo como para que puedas ver un ejemplo. Paso a paso a continuación. La forma de organizar el trabajo que proponemos hoy tiene 5 pasos. Siempre es conveniente empezar proyectando las inversiones en planta, equipo, para hacer un buen cálculo de depreciaciones anuales y luego acumularlas en el balance. En segundo lugar, ya podemos pasar a la proyección de resultados con ventas, costos, gastos, etc. En tercer lugar, necesitamos el flujo de deudas. Para poder proyectar los intereses en el estado de resultados, nuestro trabajo no puede continuar sin la proyección del flujo de deudas. Cuarto paso, el balance. Ya podemos hacer una proyección de activos, pasivos, patrimonio. Por último, el flujo de efectivo, que se estima a partir de los otros dos, no hay que hacer una proyección separada. El primer cuadro con el que vamos a trabajar es el de planta, propiedad y equipo. Aquí vamos a poner todas las compras que la empresa haga del equipo, las vamos a depreciar y vamos a enviar las depreciaciones anuales al estado de resultados, las acumuladas al balance. Entonces aquí hemos dividido 3 etapas donde la empresa va comprando equipo. Las sumamos. Luego calculamos la depreciación de cada uno de estos activos para los cuales los dividimos por la vida útil. Si por ejemplo usamos una vida útil de 5, 6, 7 años, dentro de este periodo de proyección van a quedar totalmente depreciados. De lo contrario no, pero no hay problema porque estamos trabajando con un flujo perpetuo. Una vez calculada la depreciación anual, la acumulamos para el balance. Entonces tomamos la del año pasado más la depreciación de este año. Por ejemplo, aquí hemos depreciado el primer grupo de activos en 8 años, luego de los cuales se completa el total de las depreciaciones y van a quedar con valor 0 en los libros. Un control que podemos hacer aquí es que el total de depreciaciones que estamos enviando al estado de resultados como depreciación anual sea igual a la suma de todo eso en el balance como depreciación acumulada. Y calculamos el saldo de planta, propiedad y equipo que va a estar en la línea planta, propiedad y equipo del balance. Y eso es igual al bruto, es decir, todo lo que fuimos acumulando en las compras de equipo que hicimos, menos la depreciación acumulada. El segundo paso va a ser proyectar el estado de resultados, una parte, porque no vamos a poder hacer todo. Ya hemos cargado acá las depreciaciones que hemos calculado en el paso anterior de el cuadro de planta, propiedad y equipo. Entonces ya la partida anual de depreciaciones, que es un gasto, no es un cash cost, no es un gasto que se paga, pero sí es un gasto que se pone en el estado de resultados, bueno, eso ya está. Ahora tenemos que proyectar ventas, todos los costos variables y todos los costos fijos. Empezamos con la proyección de ventas y vamos a hacer 2 supuestos. Primero las ventas iniciales, que son las que vamos a proyectar para el año próximo. Y luego una tasa de crecimiento, que podemos llamarla G1, que es la tasa de crecimiento de corto plazo. En este caso 30.000 van a ser las ventas proyectadas para el próximo año y las hacemos crecer al 12% a lo largo de toda esta proyección. Más o menos una década de proyección a donde crecemos al 12%. Una vez que hemos proyectado las ventas, tomando las ventas iniciales por 1 más la tasa de crecimiento, separamos los gastos en 2 tipos. Los que son fijos, por ejemplo, gastos generales, renta, y los dejamos constantes. Y los que son variables, que los vamos a proyectar como un porcentaje de las ventas. Tercer paso, vamos al flujo de deuda. Es súper conveniente hacer por separado un cuadro donde vamos siguiendo el endeudamiento de la empresa de corto plazo y de largo plazo. Por ahora entonces empezamos con la deuda de largo plazo. Hay que establecer, por ejemplo, un préstamo o el monto de un bono que la empresa va a tomar al inicio. En este caso, $50.000. Ese va a ser el préstamo. Determinamos la cantidad de años en la cual
vamos a pagar ese pasivo, ese préstamo. En este caso son 7 años, pero podemos cambiar, por supuesto, ese número. Y la tasa de interés que vamos a pagar por el préstamo o podría ser un bono también. A donde dice total flujo de deuda, ese va a ser el vencimiento, lo que vamos a tener que pagar en cada año. Entonces, si este es un préstamo con sistema francés, es decir, el de cuota nivelada, calculamos el payment, pueden usar la función pago en Excel o payment, PMT. Con eso calculamos cuál es el monto de la cuota, que por supuesto no es simplemente dividir los $50.000 de préstamo dividido 7, sino que hay que calcularla con interés compuesto. En este caso, 8.000 y pico, ese es el monto de la cuota, siempre igual. Pero esa cuota no reduce el monto que la empresa debe al banco. No completamente, porque un componente de esa cuota son intereses. Entonces, una vez que está determinada la cuota, que es lo que llamamos flujo de deuda, hay que partirla en dos y determinar de esa cuota cuál es la parte que van a ser intereses y que va a ir al estado de resultados como un gasto. Y cuál es la parte que efectivamente reduce lo que debemos al banco. Lo llamamos amortización del préstamo o cancelación del préstamo. Por supuesto, cada vez pagamos menos intereses porque el interés se calcula sobre saldo de capital, sobre lo que debo. Cada vez debo menos, pago menos interés. Y en cambio, el componente de la cuota, que es la cancelación efectiva del préstamo, eso va aumentando. Cada vez cancelo más de lo que debía. Podemos acá poner una fórmula if para que muestre que si el periodo en el que estoy supera los 7 años, ya se acabó el préstamo y ya no pago. Entonces, en la línea que se llama flujo de deuda, puedo poner una fórmula if para que si el préstamo se cancela, por ejemplo, en 5 años, a partir de ahí sea 0, o en 7 años, a partir de ahí sea 0. Y eso me va a permitir en el modelo cambiar la duración del préstamo. También, por supuesto, puedo cambiar la tasa de interés del préstamo, que llamamos costo de deuda, y por supuesto el monto. Este cuadro va a alimentar dos estados financieros. La parte de intereses va a ir al estado de resultados, pero debemos previamente sumarles los intereses de todos los otros pasivos. Entonces habíamos dicho que los vamos a dividir en 4. Deuda de corto plazo, que genera intereses, o sea que acá hay un monto de intereses. Deuda de largo plazo, que son estos intereses. Y los otros pasivos que también pueden generar intereses a una tasa distinta. Entonces hay que proyectar los 4 tipos de intereses, sumarlos y eso va a ser la línea interés o interés expense dentro del estado de resultados. Por el momento no sabemos cuánto va a ser la deuda de corto plazo, que está resaltada acá en naranja, porque ese es el plug. ¿Qué significa el plug? Los estados financieros se alimentan uno a otro. Del estado de resultados, la ganancia neta la mandamos al balance y se acumulan con las ganancias. Pero del balance determinamos cuánto nos vamos a endeudar, calculamos los intereses de esa deuda y eso va al estado de resultados. Entonces es un círculo. Por lo tanto, no es tan fácil cuadrar estados financieros proyectados. Hay que usar goal-seek, o empezar a iterar, empezar a probar. Lo vamos a hacer de forma automática con una macro en Excel. Pero para eso debemos dejar la fórmula aquí a donde establezca cuál es el monto de intereses que va a generar esa deuda de corto plazo. No sabemos cuál es, va a estar toda la deuda de corto plazo en la línea que está resaltada en color naranja. No sabemos cuánto es, pero multiplicamos eso por la tasa de interés. Y eso lo vamos a acumular con todos los otros intereses. Vamos a sumar todos los intereses. Vamos al balance. En el balance ya tenemos algunas cosas proyectadas, porque ya tenemos planta, propiedad y equipo que hicimos en el paso número 1, cuando hicimos el calendario de las inversiones que íbamos a hacer. Ya tenemos la depreciación acumulada, también del paso número 1. Y ya tenemos el monto de deuda de largo plazo. Para el monto de deuda de corto plazo ponemos un enlace al plug, que sería la línea que tenemos en color naranja. Ahora vamos con el resto de los activos de largo plazo. Completemos toda esta parte que tiene los activos no corrientes de la compañía, es decir, todo lo que no esperamos que se convierta en líquido dentro de un año. Eso puede ser planta, propiedad y equipo, que está ahí neto de depreciaciones,
Y aparte podemos tener también activos intangibles, no tangibles, que siguen como el mismo formato. Podemos armar o bien un cuadro igual al de planta para los intangibles y depreciarlos, o si no tienen depreciación, o si son otro tipo de activos como terrenos, por ejemplo, que queremos excluir de aquel cuadro que tenía las depreciaciones, bueno, los vamos a incluir por separado. Podemos poner, por ejemplo, 2 o 3 etapas. Una vez que proyectamos todos los activos que acá están como en color ocre, esos son todos los activos de largo plazo y que se usan en el negocio principal. Por eso los pintamos en ese color, son operativos. Una vez que hemos hecho eso, hay que proyectar otros activos, también de largo plazo, pero que no se usan en el negocio principal, las inversiones. Y si hubiera un goodwill, que es un sobreprecio pagado por las inversiones, también va ahí, que va en gris. Entonces hay que hacer una proyección, esos van a generar intereses cobrados, van a generar un other income, otros ingresos. Así que los tenemos en gris para separar de los activos de largo plazo los operativos en color ocre y los grises, los no operativos. Toda la parte baja del balance, que serían los activos de largo plazo, ya está. Vamos con los de corto plazo. Vamos a proyectar caja, que ahí podemos hacer una estimación de un fondo fijo, un nivel de caja óptimo, por ejemplo, que puede venir de decir, bueno, quiero tener caja como para pagar salarios de 2 o 3 meses, o salarios y gastos de un mes. Hay que hacer una estimación de cuál es el efectivo que necesitamos. En este modelo caja no es el plug, después les vamos a subir otro modelo donde acumulemos todo en la caja. En este no es el plug, hay que poner ahí el monto que vamos a necesitar mantener como caja operativa. Luego, el resto de los activos de corto plazo es súper fácil de proyectar porque sigue una relación con ventas, es decir, que establecemos cuál es el porcentaje de ventas que vamos a creer que se necesitarán en inventarios, en cuentas a cobrar, en cualquier otro activo corriente de corto plazo y simplemente multiplicamos las ventas proyectadas por ese porcentaje. Sumamos y tenemos el total de activos de la compañía separados en dos: corto plazo o activo corriente y largo plazo o activo no corriente. El lado derecho del balance. Vamos ahora con todos los pasivos y patrimonio. De esto dejamos en color tomate separado el rubro llamado proveedores o cuentas a pagar a proveedores. Esos suelen ser gratuitos y tienen una relación directa con ventas. Entonces eso es distinto. Los podemos proyectar como un porcentaje de las ventas, por ejemplo 15%. El resto tenemos 4 categorías: deuda de corto plazo, deuda de largo plazo, pasivos, otros pasivos de corto plazo, otros pasivos de largo plazo. Todos esos generan intereses que ya en el cuadro de deudas los hemos estimado y fueron al estado de resultados. Ahora acá hay que ver el saldo, cuánto me queda a pagar. De todos esos hay uno que es el plug, que por ahora es incierto, que sería la deuda de corto plazo en este modelo. Una vez puestos aquí todos los pasivos que venían del otro cuadro del paso anterior, vamos con el equity y empezamos con las acciones comunes, que esto sería la emisión inicial de acciones, el aporte de los accionistas, y que típicamente es constante. Podría haber aumentos, pero típicamente en la proyección lo dejamos constante. Luego tenemos que sumar la ganancia que la empresa piensa retener y que va a ser un financiamiento, que es dinero de los accionistas que es reinvertido en la compañía. Con lo cual, tomamos la ganancia neta, este número va a venir del estado de resultados. Lo que está ahí en azul lo traemos del estado de resultados, a la ganancia neta. Si la empresa no pagara dividendos, esa ganancia neta se va acumulando en lo que se llama utilidad retenida. Se va acumulando y financia a la compañía. Pero si la empresa piensa pagar dividendos, hay que separar de esa ganancia neta una parte que va a ir al dividendo, por ejemplo 800, y otra parte que va a quedar reinvertida en la compañía. Es decir, que se va a sumar, a adicionar a las utilidades retenidas. Podemos acá poner una fórmula if, de modo que si hay pérdidas, la empresa no pague dividendos. Se puede hacer algo un poquito más complejo. En este caso solamente podemos poner un if que diga: si hay ganancias, es decir, si no hay pérdidas, quita el monto del dividendo, 800 por ejemplo, y la diferencia entre lo que ganamos menos el dividendo se reinvierte en la empresa y va a incrementar el equity o patrimonio.
Ahora, el total del patrimonio de los accionistas o equity va a ser la suma de dos cosas, del capital y aportes de capital y de esta utilidad retenida, que por supuesto podría haber pérdidas también, puede tener signo positivo o negativo. Finalmente, para cerrar el balance, activo por un lado y por otro lado la suma de todos los pasivos de corto y largo plazo y del equity. En este caso no balancea, por supuesto que no va a balancear. La empresa hizo la lista de todo, por un lado, la lista de todos los activos que quiere comprar, inventarios, quiere comprar equipos, etc. Y por otro lado, la lista de quiénes van a pagar por eso. Un aporte de 5.000 de los accionistas, un préstamo bancario de 50.000, no balancean. Entonces puede faltar dinero o sobrar dinero. Lo vamos a ajustar con el plug. Ese plug sería la variable que cambia y que cuadra el balance. Es la que se calcula por diferencia. Hay que hacerlo año por año. Hay que cuadrarlo año por año. Y hay que iterar. Si yo copio la diferencia entre activo y pasivo más patrimonio, no la pongo allí y no cuadra igual, porque todo cambia, es un círculo. Hay que hacerlo con GoalSeek. Aquí hemos puesto una macro arriba, pero se puede hacer con GoalSeek estableciendo tres cosas. ¿Cuál es la variable que queremos que quede igual a cero? Que sería la diferencia entre activo menos pasivo y patrimonio. ¿En cuánto queremos que quede esa variable? Que sería cero. ¿Y cuál es el número que queremos mover? Que sería nuestro plug. Lo que tenemos en color naranja o deuda de corto plazo. Y vamos al cash flow statement, el último de los estados financieros que se calcula a partir de los otros dos. No se puede proyectar por separado, se deriva de los otros dos. Primero, calculo la variación de caja, que es lo que queremos explicar. Se los voy a mostrar rapidísimo aquí, solamente tomando las variaciones. Un método muy simple de cálculo del cash flow statement. Tomemos la variación de caja. Lo hago entre un año y otro. Por ejemplo, entre la proyección para 2023 y 2024. Tomo el próximo menos el actual. Una vez que calculé esa variación, la copio para abajo en todas las celdas que están en colores. Las otras no, porque son totales o subtotales. Todas las celdas que están resaltadas en colores tienen que tener esa variación para todo el balance. Y luego, a todos los activos encierro esa variación y le cambio el signo. Todos los activos, salvo dentro de los activos lo que es la depreciación acumulada. Ese no, porque lleva el signo contrario. Es decir, que nos van a quedar todas las variaciones y las que son de los activos, a excepción de la depreciación acumulada, con otro signo. Le cambiamos el signo. Listo, ahora hay que sumar y ver que cuadre, que la variación de caja que tenemos arriba en color negro, es decir, cuánto aumenta la caja en el balance, en este caso para el primer año tenemos que explicar una variación de 360. Estamos diciendo que va a subir la caja 360. ¿Por qué? ¿Por qué va a subir? Bueno, la suma de todas las otras variaciones, la suma algebraica, tiene que ser exactamente lo mismo. Una vez que hemos verificado que eso es igual y que ya cuadró, ahora solamente es reacomodarlo. Solo reagruparlo. Y para eso les puse los colores, para que de forma súper rápida y fácil puedan acomodarlo. El cash flow statement tiene tres tipos de flujos. Flujos de operación, de inversión y de financiamiento. Empiezo con los de la operación. Ganancia neta, que está en color azul, solo la voy a buscar y voy a poner en toda esta parte lo único que hago es buscar en la columna Q, buscar cuál fue la variación que ya calculé y que ya sé que cuadra. Entonces solamente voy a buscar los números. Primero, busco la ganancia que está en color azul, que sería la ganancia neta. Segundo, las depreciaciones, que están en color ocre, porque es la depreciación del activo fijo. La busco, pongo un signo igual y la voy a buscar en la columna Q. No cambio nada porque si no, no va a cuadrar nuevamente. Después, todo el resto de los flujos de la operación, que aquí se los marqué a cada uno con su color, y sumo para tener un total de los flujos operativos. Segundo grupo, flujos de inversiones. Y acá hay dos tipos, los que están en ocre, que son las inversiones en activos operativos, como planta e intangibles. El bruto, antes de depreciación. Y por otro lado, las inversiones, que sería lo que está en gris, es decir, activos no operativos. Todo esto es lo que el cash flow llama flujos de inversiones, es decir, inversión en la propia planta, equipos e inversión en otras empresas, bonos, etc.
Y el último grupo de flujos, los flujos de financiamiento, que es todo el dinero que va entre la empresa y los que la financiaron, bancos, accionistas. Entonces aquí simplemente ponemos un signo igual y vamos a buscar todas las variaciones que están en verde, es decir, el equity, y las que están en morado, que serían todas las variaciones de pasivos, deuda y pasivos. Bueno, y con eso sumamos las tres categorías y tenemos que explicar justísimo los 360 que eran la variación de caja en el balance. Es decir, sumamos todas las variaciones de lo que no es caja y decimos, bueno, ¿por qué va a aumentar la caja? Bueno, porque, por ejemplo, pedimos un préstamo, o va a aumentar porque vendemos algún activo fijo, o al revés, o porque compramos un activo fijo la caja va a disminuir, o porque cancelamos un préstamo la caja va a disminuir. Bueno, ahí están todas las variaciones y con eso quedan cerrados los tres estados financieros. Analicemos las gráficas. Analicemos las gráficas. Último paso. Los dos cuadros del lado derecho nos muestran como en un espejo la evaluación que hemos hecho de la compañía, porque nos están diciendo dos cosas importantes. Por un lado, cuáles son los márgenes, que esos están establecidos en el estado de resultados. Y por otro lado, cuál es la rotación de los activos, que eso está establecido en el balance. La multiplicación del margen por la rotación, recuerden fórmula de DuPont, es la rentabilidad de la empresa. Es eso, es la rentabilidad de la empresa. Entonces, cuidado con la clasificación entre fijo y variable, porque ahí estamos estableciendo cuál es la rentabilidad esperada. ¿Qué les quiero decir? Vean el estado de resultados. En esta gráfica en amarillo tienen las ventas. Las ventas estamos proyectando que suban. Pero si todos los gastos subieran de la mano con las ventas, es decir, si proyectamos que todos los gastos son variables, y por ejemplo por comodidad proyectamos todos los gastos como un porcentaje de ventas, vamos a estar estableciendo que el margen es constante. En cambio, cuando dejamos algún costo fijo, eso hace como una especie de palanca operativa y hace que el margen se ensanche. Cuando yo puedo aumentar mi nivel de ventas y dejar fijos algunos gastos, ahí me beneficio con el crecimiento, con la escala del negocio. Ahí es donde el margen va a crecer. Por otro lado, el balance. En el balance hacemos la misma relación, en lugar de gastos con ventas, activos con ventas. Y de la misma forma, acá lo que se establece es el otro lado de la rentabilidad, que es la rotación. La rotación de los activos. ¿Cómo uso los activos para generar ventas? Si en el balance proyectamos, por comodidad o por lo que sea, si proyectamos ventas creciendo y todos los activos creciendo como un porcentaje de las ventas, bueno, vamos a estar diciendo que la rotación es constante. Es decir, que para vender más siempre necesito invertir más. Por ejemplo, tener más inventarios, tener más cuentas a cobrar. En cambio, en el momento en que encontramos que algún activo puede permanecer fijo y que consigo aumentar mis ventas y no invertir más en ese activo, por ejemplo, el edificio de oficinas de la empresa, no necesito duplicarlo cada vez que duplican las ventas. Bueno, cuando encuentro eso, que algunos activos permanecen fijos o van subiendo de forma escalonada a medida que aumentan las ventas, eso hace que la rotación se ensanche. La multiplicación de estos dos cuadros es el margen por la rotación. Eso es la rentabilidad de la empresa. Hemos llegado al fin. Este es un video avanzado. Hay otro video mucho más simple, si quieren, que hemos subido hace unos días, con una explicación más lenta para quienes estén empezando, que todavía no sepan mucho de contabilidad y finanzas. Hay otro video más simple que lo pueden consultar ahí. Y acá abajo les dejamos los dos modelos, con gráficas, con todos los estados financieros. Todo lo que hemos visto acá lo pueden descargar. Ahí abajo está. Hay uno que está en blanco, donde solamente cargan los números en las celdas grises. Y hay otro que está completo a modo de ejemplo, que son los números que hemos usado acá. Un abrazo para todos. Gracias por escribirnos. Nos vemos pronto.